práctica o bastante de práctica y van a reforzar mucho más con el profesor Darcy. Darcy, no sé si te encuentras ahí, por favor, profe Darcy, si se podría presentar. Profesor Armando, buenas tardes, chicos, buenas tardes. Bueno, gracias. Ante todo, agradecer también la invitación del profesor Armando. Creo que con varios de ustedes, chicos, ya nos conocemos, ya conocemos la metodología del profesor Armando. Recuerden que este curso ya es un curso ya de especialidad y, bueno, decirles, ¿no?, que hay que poner siempre de nuestro tiempo, disposición, empeño. Recuerden que estos últimos cursos ya nos sirven ya, y es más, bueno, obviamente todos los demás cursos también nos sirven, pero estos son uno de los pocos cursos prácticos que yo he visto que se aplican más pues en la realidad, ¿no? Entonces, cuando ustedes terminan la universidad, ven pues opciones, ¿no?, de trabajar, digamos, en el sector público y qué más si es que es en el área de formulación de proyectos, ¿no? Entonces, yo les aconsejaría que este curso hay que tomarlo con mucho cuidado y hay que darle todo nuestro tiempo posible, porque es muy importante, ¿no? Y además que supongo que hasta este nivel ustedes ya han ido ya adquiriendo cierto conocimiento, el cual también van a poner en práctica, ¿no? Espero que podamos trabajar muy bien, igual como trabajamos en los otros semestres, igual también pues con los otros chicos, con sus compañeros. Bueno, eso sería todo, profe Armando. Gracias. Ok, Darcy, ¿cuál va a ser tu metodología? Me gustaría que les Ya, ya. expliques. Bueno, siempre hemos trabajado, fijar una hora, a veces es un poco, no tan práctico. ¿Por qué? Porque a veces el profesor Armando también deja trabajos, ¿no? Digamos, de un lunes para un día miércoles o del día miércoles para el día viernes, y si solo nosotros fijamos, digamos, 1 o 2 días, a veces no nos alcanza el tiempo, pues, ¿no? Entonces, lo que normalmente nosotros hacemos es hacer grupos primero de WhatsApp, ¿no? Entonces, yo supongo que la delegada ya tiene, digamos, un grupo de WhatsApp del curso. Entonces, a partir de eso, obviamente que ya en la parte, generalmente que ya es casi ya para la segunda parcial, es donde se forman pues los grupos de trabajo. Entonces, una vez que se forman estos grupos de trabajo, cada grupo también va a crear su grupo de WhatsApp. Entonces, independientemente vamos a trabajar con cada grupo, porque yo creo que cada grupo es una realidad distinta, es un proyecto distinto. Si bien es cierto, siguen una metodología general, por eso hay una guía general, pero también al momento de nosotros decidirnos por un proyecto o por la naturaleza de un determinado proyecto, ya tiene pues otro punto de vista y otro análisis. Ya entonces tenemos que dar un poquito más de prioridad a ciertas cosas, para lo cual entonces cada uno requiere pues de su debido tiempo. Entonces, en este sentido, como nosotros trabajamos pues con cada grupo, ¿no? Felizmente ahora creo que estoy viendo que son promedio 40 alumnos, entonces a partir de eso se nos va a hacer un poco más fácil, digamos, trabajar, ¿no? A veces son mucho más alumnos y ahí es un poco complejo, pero yo creo que con una buena distribución también vamos a poder trabajar de manera correcta, de manera adecuada. Ya, pero más que todo es personalizado, ¿no? Ya creo que ya muchos ya saben cómo trabajamos esa parte. Eso sería, profe Armando. A ver, no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta, a ver, ahí, ¿no? Si es que con respecto, digamos, al avance, el tema, digamos, de la evaluación y todo eso, obviamente se me asigna también un porcentaje para poder evaluarlos, ¿no? Entonces, en función también, pues, a su capacidad, cómo resuelven, como si se reúnen todos los chicos, no se reúnen, a veces solo son un grupo, digamos, de 3 o de 5 personas y al final, pues, solo 1 o 2 son los que ponen más la mano, ¿no? Entonces, por eso también yo les sugiero que todos, pues, de alguna u otra manera colaboren, articulen, porque al final del curso, igual, pues, todos deben tener el dominio de toda la parte, digamos, de su proyecto y de todos los temas también, ¿no? Bueno, eso sería, digamos, acotando ahí, ¿no? A ver, profe. Ok, Darcy, gracias. Algo importante dijo el profe Darcy, de que las prácticas no son solo prácticas, ¿no es cierto?, en donde ustedes, que son los mayores interesados, entre comillas, ¿no? Van o no van a las prácticas, ¿no? Están obligados también a ir a las prácticas. Como dijo el profe Darcy, hay una nota que me va a proporcionar el profe de todo el trabajo que va a realizar con cada uno de ustedes, y va a tener que darme una nota y es parte de la asignatura, por favor, ¿sí? Entonces, no vaya a ser de que en la parte teórica tengan 20 y en la parte práctica tengan 0 y salgan desaprobados, no sé, ¿no es cierto? Perdón, yo sé que el profe Darcy es buena gente, generalmente a todos pone 18, no sé por qué no les pone 20, pero es su forma de trabajar. No, mentira, pero por favor, sí, tenemos que
que poner todo de nosotros para que nos merezcamos una nota, ¿no? Yo les había dicho el primer día de clases, ¿no? Aquella persona que se merece 20, pues va a tener 20. Y aquella persona que se merece 0, también va a tener 0, ¿no? Entonces tomen en consideración, por favor, ¿ya? Hay algo también que nosotros podemos observar en el plan curricular, en donde vemos que la asignatura tiene horas prácticas y horas teóricas, ¿no? Si esas horas teóricas le damos al profe Darcy como debería de ser, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? No nos va a alcanzar el tiempo, ¿sí? El profe Darcy tendría que hacer la parte teórica también. Entonces, lo que vemos con el profe Darcy y hemos estado trabajando estos años, porque ya son creo 2 años, ¿no es cierto? No, 3 ya creo, ¿no? Que me he estado apoyando y gracias al profe Batallanos que me asigna al profe Darcy por sus conocimientos para poder lograr las competencias que requiere esta asignatura, ¿no? Es por eso que el profe Darcy también tiene un horario especial. Y el horario especial obviamente es una hora en donde todos puedan, ¿no? Profe Darcy dice, si es en la madrugada, bien, pues si es en la noche, también bien, ¿no? Entonces, creo yo que el profe Darcy va a tratar de ver empáticamente, ¿no? Cuál es el horario que a todos les conviene. ¿Ya? Que seguro luego lo van a ver, seguro que ya van a trabajar algunos puntos con el profe Darcy. ¿Ya? Ok, entonces ya tenemos a nuestro jefe de práctica. Ya lo han visto por lo menos en foto, ¿sí? Para que lo recuerden también. Ok, señores. No sé si tenemos alguna consulta. A ustedes no les gusta consultar, no les gusta preguntar, pues no, es una de las características de los alumnos en las aulas virtuales, ¿no? Últimamente se ha visto, ¿no? De que mis alumnos no les gusta preguntar, son muy tímidos, ¿no? Y como son muy tímidos, pues bueno, yo me pongo mal, pues, ¿no? Esperemos que puedan realizar cierto tipo de preguntas, pero hay metodologías para que también den sus propias opiniones. Ok, hemos visto la articulación del PMI con el planeamiento estratégico y con el presupuesto público, ¿no es cierto? Y ahí hemos visto, ¿no?, la importancia que tiene el PMI, y dentro de la importancia que tiene el PMI viene a ser la articulación intersistémica, ¿no? Tenemos aquí los 3 sistemas administrativos: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el Sistema Nacional de Planeamiento, ¿no?, el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Y cada uno, ¿no es cierto?, con sus direcciones, o claro, con sus direcciones de línea de mando que tienen. Para la planificación está el CEPLAN, para el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones está la Dirección General de Inversión Pública, y para el Sistema Nacional de Presupuesto está la Dirección General de Presupuesto Público, ¿sí? Entonces tenemos, ¿no es cierto?, el trabajo intersistémico que se realiza en la formulación del PMI. Ok. Empecemos con un varoncito. Como no les gusta preguntar, yo les voy a preguntar, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, David Zapaz. Presente, profesor. Ok, ¿qué opinión tienes de esta articulación que ya lo hemos explicado en la última clase? Solo como retroalimentación, por favor. ¿O qué has entendido de esta articulación PMI con el planeamiento estratégico y con el presupuesto público? Te escuchamos. Qué bueno, o sea, tanto como el Invierte Pay y estas nuevas funciones que asigna son para hacer el trabajo del presupuesto y para asignar un correcto presupuesto y hacerlo de manera más eficiente, sin hacer gastos innecesarios. Y es por eso que está asignada también para el presupuesto público. Y se vinculaba por eso con el presupuesto público y con el planeamiento estratégico. A ver, Coraima Palomino.
Presente, profesor. Ok, a ver, cuando hablamos del Sistema Nacional de Planificación, el SINAPLAN, ¿no es cierto? Y su órgano rector vendría a ser el CEPLAN. Y ahí en ese plan, ¿no es cierto? Nosotros tenemos las metodologías y los procedimientos para la formulación de los planes de desarrollo, los planes estratégicos, los planes operativos. Entonces, ¿cuál será la importancia, ¿no es cierto? O más que importancia, ¿cómo se articula el CEPLAN con el PMI? Profesor, ¿Alguna? creo que mencionaba en la anterior clase sobre la articulación de esta, que dentro del planeamiento estratégico tendría que fijarse primero el tiempo, que tendría que ser mínimo como 3 años. Ya, ese es el horizonte temporal del PMI. Y estos 3 años, ¿cómo se articula justamente con ese plan? Obviamente ese plan es el órgano rector, ¿no es cierto?, del Sistema Nacional de Planificación, pero ¿cómo se articula, ¿no es cierto?, todo este Sistema Nacional de Planificación? Está en la diapositiva, Coraima. Mencionas 3 años, ¿no es cierto? Y yo decía que la programación multianual, de acuerdo a la legislación y de acuerdo a la directiva del PMI, ¿no es cierto?, nos dice que los presupuestos, primero nos dice que los presupuestos tienen que ser multianuales, perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por multianual? Entonces, que van a ser varios años. Y también la directiva nos dice que estos presupuestos tienen que ser como mínimo 3 años. Entonces, ahí cumple la multianualidad. Entonces, si cumple la multianualidad, ¿cómo se complementa este PMI con los procedimientos, ¿no es cierto?, y las directivas emanadas por el Sistema Nacional de Planificación? Coraima, te escuchamos. Teniendo un lineamiento de sus objetivos, profesor, creo que eso mencionaba en la anterior clase, que tenían que ver un lineamiento de sus estrategias. Perfecto, alineamientos de objetivos, ¿ya? Entonces los proyectos se tienen que alinear con los objetivos. ¿Con qué tipo de objetivos? Creo que decía que los objetivos, bueno, debería priorizar los objetivos estratégicos. Vamos a ver, ya están priorizados. Entonces, ¿qué tipo de objetivos serán estos, ¿no es cierto?, ya priorizados? A ver, incluso he hablado del acuerdo nacional. ¿Qué es lo que genera el acuerdo nacional? Lineamientos de política, ¿no es cierto? Si tenemos todos los lineamientos de política, entonces la obligación del Estado es, ¿no es cierto?, cumplir con esos lineamientos de política. Y para cumplir con esos lineamientos de política tiene que generar estrategias, ¿no es cierto? ¿Y cómo genera estrategias? Entonces, ahí está el Sistema Nacional de Planificación a partir de ese plan. Dota, muestra, ¿no es cierto?, promulga, no, sino da directivas, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de directivas? Para los procedimientos de qué, ¿no es cierto?, de lograr esos lineamientos de política. ¿En base a qué? Objetivos estratégicos. Y estos objetivos estratégicos tienen acciones estratégicas. ¿Y qué vienen a hacer las acciones estratégicas? Los proyectos, ¿no? Ahí está, pues, la articulación. ¿Y cómo se articulará en base a esos objetivos estratégicos, acciones estratégicas? El Sistema Nacional de Presupuesto. Edwin Orlando Chino. Edwin Orlando Chino. Edwin Orlando Chino. Señora delegada. Señora delegada. Tampoco está la señora delegada. Profesor, disculpe, tiene problemas de conexión la compañera Lourdes.
Está que entra y sale a la sala. No, pues, nuestra delegada tiene que ser pues una persona que no tenga problemas, al igual que el profe, pero puede haber, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién quedó en segunda votación? Ayúdeme, ¿quién quedó? Yo, profesor. Augusto. Entonces, tú vas a ser el subdelegado cuando nuestra delegada esté indispuesta, ¿ya? Ok, profesor. Ok, nuestro subdelegado. Ahorita te hacemos juramentar, ¿ya? Entonces, Edwin Chino no vino, ¿no es cierto? Hay que bajarle un punto, por favor. Ok, profesor. Ok. A ver, un varoncito. Melquiades. Sí, profesor. Ok. Hemos hablado, ¿no es cierto?, de una articulación entre el Sistema Nacional de Presupuesto, perdón, el Sistema Nacional de Planificación con el PMI. Hemos dicho, ¿no es cierto?, que el Sistema Nacional de Planificación toma en consideración los lineamientos de política del Acuerdo Nacional y en base a ello genera cierto tipo de estrategias y esas estrategias están pues en el Plan Nacional, en las directivas que ellos proponen, ¿no? Y el Plan Nacional tiene que articularse con los planes de desarrollo sectoriales, con los planes de desarrollo regionales, con los planes de desarrollo provinciales y distritales. Entonces, también decimos, ¿no es cierto?, que estos objetivos nacionales estarán articulados con objetivos, ¿no es cierto?, sectoriales, regionales y locales. También hemos dicho que estos objetivos tienen acciones estratégicas y las acciones estratégicas vendrían a ser los proyectos. Entonces, en pocas palabras, tendría que ser la cartera de inversiones del PMI. Ahí está la articulación, ¿no? Ahí vemos la articulación. Entonces, los proyectos se tienen que alinear con los objetivos. Perfecto, ¿no? Ahí vemos la alineación. ¿Cómo se articulará el Sistema Nacional de Presupuesto Público con el PMI? Melquiades, te escuchamos. Sí, profesor. Como usted lo decía, ¿no? Por ejemplo, que en el OPMI van a estar, ¿no? O sea, las acciones estratégicas vendrían a ser los proyectos, en este caso, ¿no? Y eso es la relación del primero. El segundo, como se dice, del presupuesto público. Hay como en la diapositiva, ¿no? Se dice que aquí van a estar consideradas aquellas inversiones consideradas en el PMI, a donde se van a asignar los fondos públicos. Considero, profesor, que la relación o la articulación en este caso, ¿no?, con el presupuesto público es que, por ejemplo, los proyectos que ya están como así decirlo, con un visto bueno en el PMI, entonces van a ser ellos aquellos donde el presupuesto público se va a destinar ahí recién, o sea, sería como como ya tienen un visto bueno, o sea, en el PMI de que están bien, son viables, o van a cerrar brechas y así, entonces el presupuesto público es donde ingresa recién ahí, tal vez, a destinar los fondos, ¿no?, del Estado, profesor. Entonces, en pocas palabras, ¿qué vendría a ser? A ver, lo que ha dicho Melquiades está en torno, ¿no es cierto?, a lo que es. En pocas palabras, ¿no es cierto?, si nosotros tenemos objetivos estratégicos que está dotado o que está dado en base al planeamiento estratégico y en base a esos objetivos estratégicos se hacen las acciones que vendrían a ser los proyectos. Y para ejecutar los proyectos se tiene que asignar presupuestos. Entonces, ¿cómo se articula el Sistema Nacional de Presupuesto? Se articula en base, ¿no es cierto?, a aquellas asignaciones presupuestales que se le da al PMI, ¿no? Entonces, miren la articulación. Tenemos los objetivos, ¿no? Tenemos las acciones. Y para cumplir las acciones requiero de presupuestos y ahí entra el Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Y que es más o menos todo el argumento que podemos ver en esta diapositiva, ¿no? Esa es la articulación, ¿no es cierto?, que se da
entre el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el Sistema Nacional de Planificación y el Sistema Nacional de Presupuesto. Ok. ¿Hay alguna consulta? ¿Tenemos alguna consulta, por favor? Profesor, Jonathan, te escuchamos. y aparte de esos tres sistemas, ¿existen algunos otros que tengan cierta relevancia a la hora de la elaboración de proyectos? No, ya no. Sí. A ver, por ejemplo, si hablamos del CIAF, ¿no? El Sistema Integrado de Administración Financiera. Pero, profe, el Sistema Integrado de Administración Financiera, CIAF, ¿no? Tiene una relación con los proyectos. ¿Por qué? Porque yo puedo determinar yo puedo conocer cuál es el gasto del proyecto. ¿Sí? Pues si nos damos cuenta, ya vendría a ser, ¿no es cierto?, la parte operativa. La parte operativa. Entonces, también ahí está el Sistema Nacional de Contrataciones, ¿no? El SEAS, entonces, también me sirve para contratar recursos para el proyecto. Pero también está el Sistema Nacional ¿de qué tenemos? El SIGA, el Sistema Nacional de Gestión Administrativa, profe. El SIGA también es un sistema que tiene que ver con los proyectos, con la ejecución de los proyectos, con la generación de cierto tipo de directivas para los procedimientos de proyecto. No, ¿ya? Si se dan cuenta, ya es un complemento para el desarrollo, ¿no es cierto?, de los proyectos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este sistema, de los tres sistemas administrativos que tienen que ver con el PMI, ¿no es cierto?, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el Sistema Nacional de Presupuesto y el Sistema Nacional de Planeamiento. Ellos sí se relacionan y se interrelacionan entre sí. ¿Sí? ¿Qué pasa si no hay presupuesto? ¿No? No se va a poder cumplir con el PMI, ¿no? Con la cartera. Si no hay presupuesto, ¿cómo ejecutamos? No, entonces sí hay una relación. ¿Qué pasa si no hay objetivos, ¿no es cierto?, o lineamientos de política? ¿Qué va a suceder? Entonces el PMI va a ir, ¿no es cierto?, por un lado, por otro, de repente algún alcalde se le ocurre, ¿no es cierto?, hacer un aeropuerto para los extraterrestres porque creen extraterrestres, estoy hablando locuras, pero solo, ¿no es cierto?, solo para poner ejemplos, y hace, ¿no? Pero porque él quiso, pues, ¿no? Pero no es prioridad, no está dentro de los objetivos de nuestro país, ¿no? Tener contacto todavía con los extraterrestres, ¿no es cierto? Entonces, los objetivos sí están ya determinados en base a los lineamientos de política y ellos, ¿no es cierto?, me va a permitir que los proyectos que yo vaya a generar estén alineados a esos objetivos, ¿no? Y ahí sí estamos viendo una interrelación. ¿Qué pasa si no funciona el CIA? No pasa nada, ¿no es cierto? Puede seguir todo el procedimiento de los proyectos. O hablando desde el punto de vista del Sistema Nacional de Recursos Humanos, ¿no? También es para la parte operativa, ¿no? Entonces hay sistemas administrativos desde un punto de vista de control y de gestión operativa, ¿no? Por ahí va Jonathan. ¿Alguna otra consulta? Profesor. Melquiades, te escuchamos. Sí, profesor. Por ejemplo, no sé si estoy entendiendo bien. Digamos, estos sistemas administrativos, por ejemplo, ¿no? Unos, como se dijo, ¿no? Y primero están los objetivos estratégicos, luego están las acciones estratégicas y luego para que se tiene que destinar el fondo presupuestario para que se ejecuten, ¿no? Entonces, lo vería, digamos, de este lado, estaban analizando así. Entonces, esos sistemas están haciendo, o sea, como del proyecto, pero antes hasta el año cero, ¿no? Que se ejecute, hasta la ejecución del proyecto.
¿hay algún sistema tal vez, incluso bueno, te decía, ¿no? El CIAF y el SIGA, que es durante la ejecución del presupuesto, ¿no? Como, o sea, para las adquisiciones que se está haciendo para la ejecución y así. ¿Hay algún sistema que hace una evaluación, tal vez algo así, o sea, después del proyecto? ¿Algún sistema administrativo donde se vea, o sea, un análisis o algo así después del proyecto, cuando ya se ha concluido? A ver, obviamente que sí, ¿no? Uno, que las evaluaciones ex post es responsabilidad de las oficinas de programación multianual de inversiones, o sea, del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. En pocas palabras, de Invierte. Responsabilidad, ¿no es cierto? Y por eso es una de las funciones que tiene, ¿no? De acuerdo a la consulta de Melquiades, ¿habrá algún otro sistema, ¿no es cierto?, que ve el proceso y después del proceso de los proyectos, o sea, de la ejecución de proyectos? Obviamente que sí, el Sistema Nacional de Control, que vendría a ser la Contraloría General de la República, que también es un sistema administrativo, ¿no es cierto?, que sirve, que está dentro de las funciones, ¿no es cierto?, de resguardar los recursos del país, ¿no? Que también vendría a estar ese sistema, ¿no es cierto?, administrativo que se tiene dentro de nuestro país, ¿sí? Pero dentro del contexto de la interrelación para la formulación, para la construcción de mi cartera de inversiones, ¿no es cierto?, lo único que voy a tener en cuenta van a ser estos tres sistemas administrativos, ¿no? Los otros ya van desde el punto de vista del proceso, ¿no? El Sistema Nacional de Control también, pues, ¿no? ¿No? Una vez, el Sistema Nacional de Control, ¿qué es lo que ve? El gasto público. Si el gasto público que tú has realizado, ¿no es cierto?, está de acuerdo a ley, entonces este sistema administrativo permitirá, pues, ¿no?, verificar si tú como gobernante, ¿no es cierto?, has hecho uso de los recursos de acuerdo a la normatividad existente. Más va por ahí. ¿El quieres? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, tengo una consulta acerca en el caso de que los proyectos sean viables, junto con el Sistema Nacional de Presupuesto. ¿Esto se da después? O, por ejemplo, cuando va a pasar a caso del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿ya tiene que estar el proyecto viable en el PMI o junto con el Sistema Nacional de Presupuesto se da la viabilidad del proyecto? A ver, perdón. Como decía yo, para construir un PMI, que lo vamos a ver, que es parte de estas diapositivas, ¿no es cierto? Para construir el PMI, yo tengo pues criterios de asignaciones presupuestales. Decía, ¿no? Lo primero que yo debo de asignar mi presupuesto es aquellos proyectos que ya han culminado, ¿no es cierto?, y están en la etapa de liquidación. Entonces, a estos proyectos que ya han concluido, mira, ya han concluido su ejecución, lo que falta es liquidarles. Entonces, hay que darles un presupuesto. Aquellos proyectos, ¿no es cierto?, que ya están en funcionamiento o en ejecución, perdón, en ejecución y queda, ¿no es cierto?, este año para su conclusión, tenemos que asignarle el presupuesto. Aquellos proyectos que están en ejecución y concluyen el año siguiente, hay que dotarles de presupuesto, ¿no? Aquellos proyectos que están en expediente técnico, ¿no es cierto?, hay que dotarles de presupuesto. O aquellos proyectos que están en formulación, su expediente técnico. Hasta ahí hemos visto que todos estos proyectos ya habrán sido viables, pues ya han sido aprobados y generado su viabilidad, porque ya están en expediente técnico. Aquellos proyectos, y siguiendo las prioridades, ¿no es cierto?, para las asignaciones presupuestales, aquellos proyectos que tienen, ¿no es cierto?, la viabilidad, también van a estar en nuestro PMI. Aquellos proyectos, ¿no es cierto?, que están en formulación, también van a estar en nuestro PMI.
Aquellos proyectos que están en idea también van a estar en mi PMI. Entonces, no necesariamente un proyecto que tiene viabilidad está en el PMI. No, pueden estar también las ideas de proyecto. John, no sé si logré responder tu pregunta. Sí, profesor, bastante claro. Gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Augusto, te escuchamos. Profesor, supongamos que formule un proyecto público luego del 30 de agosto, que es en la presentación del proyecto de ley de presupuesto público. Entonces tendría que esperar hasta el siguiente año para que tenga presupuesto el proyecto que formulé. A ver, tú has formulado un proyecto. Vamos a suponer que en el mes de febrero, marzo, se apruebe el PMI. Si tus proyectos, ¿no es cierto?, están como idea de proyecto, ¿no? Y lo colocas o lo pones en el PMI, entonces tu proyecto ya va a tener un código de inscripción, ¿no? Y tú has considerado un monto, ¿no es cierto?, a la idea de proyecto. O sea, tú le has podido considerar ya un monto a ese proyecto. Y tú vas formulando. Recuerda que el presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto del año fiscal siguiente se concluye de organizar, se concluye de sistematizar, ¿no es cierto?, ya en agosto. Pero la formulación del presupuesto no es, pues, en agosto. En los distritos, en las provincias, en los sectores, obviamente que concluye antes, ¿no? Por eso, ¿no es cierto?, el PMI debe de ser remitido, ¿no es cierto?, como dice aquí, sector gobierno regional y gobierno local, hasta el 28 de febrero. Entonces, el 28 de febrero, por eso digo febrero, marzo, en tiempos de pandemia, incluso hasta abril se ha recibido los PMI, pero de acuerdo a normatividad. Esta es obviamente una fecha tentativa que luego puede variar, ¿no es cierto? Hasta aquí te piden tu PMI. Pasado esto, ¿no es cierto? Si tú no lo has considerado como idea, ¿no es cierto?, tendrías que esperar al próximo año para considerarlo. ¿Sí? Para considerarlo. Entonces tú puedes, pues, o tú debes de generar cierto tipo de iniciativas de inversión de acuerdo al criterio que necesitas. Obviamente que también existe durante el año, ¿no es cierto?, mayores asignaciones presupuestales, existen cierto tipo de bonos a la productividad, no se llama productividad, creo que sí se llama así, bonos a la productividad de inversión, en donde el Estado te da dinero. Te dice, bueno, tú eres uno de los distritos que has gastado pues dinero, ¿no es cierto? Entonces eres muy eficiente. Te vamos a dar más dinero. Pero te vamos a dar dinero para proyectos, ¿no es cierto? Vamos a suponer de carretera. Y tú le dices, pues bueno, señor, dentro de mi PMI yo no tengo proyectos de carretera. Bueno, entonces te vamos a autorizar para que incluyas y modifiques tu PMI, ¿no? Entonces sacan una directiva en donde se autoriza, ¿no es cierto?, que las municipalidades que quieran incluir en sus PMIs proyectos de carretera lo pueden hacer, ¿no? Y obviamente tomando en cuenta los lineamientos de política, bla, 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 ¿no es cierto?, para justificar que tu PMI se actualice, ¿no? Sucede eso, ¿sí? Sucede eso. Es eso, Augusto, no sé si quedó claro. Entendido, profesor. Gracias. Ok, David, te escuchamos. Profesor, como me surgió una pregunta justo con lo que estaba explicando, que se puede modificar el PMI. En el caso de que, digamos, algún gobierno local gane algún premio, por ejemplo, del MIDIS, que he visto que para este año varios gobiernos locales ganaron el premio de 1 millón a medio millón de soles, creo. Pero no se especifica, o sea, se especifica porque reducieron sus índices de anemia dentro de su localidad. ¿Qué se debería hacer con este presupuesto, profesor? ¿Este también afecta al PPI?
Claro, pues las asignaciones presupuestales dentro del año, ¿no es cierto? Se modifican y por eso tenemos un presupuesto institucional modificado, ¿no es cierto? Y significa mayores asignaciones de crédito presupuestario para los gobiernos locales. ¿Esto qué significa, no? Que si estos créditos presupuestarios son en gastos de capital, significa que te están dando dinero para la inversión, para que tú puedas invertir. Y los premios que se ganan, ¿no es cierto?, son para algo específico, ¿no? Entonces, se ganó un premio porque la municipalidad ha disminuido sus índices de anemia. Ya, perfecto, ha reducido. Y es por ello que el Estado peruano, ¿no es cierto?, a partir del sector correspondiente, le está dando un premio, le está dando un bono. En ese bono te dirá, pues, ¿para qué lo vas a gastar? O sea, no te dan un bono en donde te dicen, pues, gasta en donde quieras. No. Entonces te dirá en qué vas a gastar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que son en proyectos ¿de qué? De nutrición, ¿sí? Y los proyectos de nutrición están, no lo tienes en tu PMI para este año, pero sí lo tienes para el año siguiente, ¿no? En tu PMI. Entonces solicitas modificación del PMI, ¿no es cierto?, para que puedas ejecutar este año los proyectos que están considerados dentro de tu PMI. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer eso, ¿no? Sí se puede modificar también el PMI. Es dinámico, pues, ¿no? Es dinámico. Y si no tienes, por ejemplo, si no tienes proyectos, incorporas nuevos proyectos a tu PMI, ¿no? ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso también. Ok, no sé si Profesor, te escucho yo. sí, claro. Y profesor, en el caso, digamos que en la etapa de formulación del proyecto, el presupuesto que te dan, al menos el modo que te da el Estado, no cubre el proyecto en sí. ¿También se tendría que modificar el proyecto o se tendría que trabajar con el presupuesto ya dado? A ver, si yo tengo un proyecto y el proyecto tiene 5 millones, ¿no es cierto?, como monto del proyecto, y solo tengo 3 millones, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver, pues, ¿no? Primero, si este proyecto lo vas a ejecutar todo este año, ¿no? Y si vas a ejecutar al siguiente año, entonces tú tienes que, pues, ¿no?, solicitar mayores créditos presupuestarios para tu proyecto, ¿sí? Solicitas al organismo correspondiente para que puedan, ¿no es cierto?, dotarte de mayores presupuestos. Pero ¿qué sucede? Yo he estado viendo, por ejemplo, en el PCI, el programa de sistemas de irrigación. ¿Qué sucede, no? Tiene cierto tipo de parámetros y dentro de esos parámetros te dice cuánto solo vas a gastar para un proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, este sistema, este programa de sistemas de irrigación te dice, ¿no?, vamos a irrigar un espacio territorial. Ya, perfecto, vamos a irrigar. Nosotros como proyectistas, ¿qué es lo que hacemos, no? Generamos primero, tomamos en consideración el problema, identificamos el problema y luego proponemos la estrategia para solucionar ese problema. ¿Qué sucede ahí, no? Nosotros votamos viendo la realidad y decimos, pues, ¿no?, que vamos a generar cierto tipo de infraestructura, porque el tipo de relieve, el tipo de esto, aquello, lo otro, requiere cierto tipo de infraestructura. Viene el programa y te dice, señores, ustedes no pueden hacer ese tipo de infraestructura, porque si hacen ese tipo de infraestructura, están sobre los parámetros que nosotros manejamos. Por consiguiente, tu proyecto no sería aceptado y tus presupuestos tampoco. Ese es un problema. Yo estoy en contra de esos parámetros, porque lo que debemos de buscar de acuerdo a la óptica, a la lógica y al objetivo que tiene Invierte, ¿no es cierto?, es buscar proyectos de calidad, ¿no? Entonces, yo no podría tener, por ejemplo, un proyecto con sistemas de irrigación, pues que
que no van a solucionar el problema que yo tengo. O sea, sí solucionan el problema, pero lo van a solucionar parcialmente. Ese no es, ¿no es cierto? No es la óptica, pues, de los economistas, ¿no? Los economistas siempre vamos a ver desde el punto de vista de la rentabilidad social, económica y financiera, ¿no? Pero John, sí existe parámetros en algunos ministerios donde te dicen solo hasta cuánto puedes invertir. Existe normatividad, existen directivas. Yo particularmente estoy en desacuerdo, ¿no? John, ¿quedó claro? Está bien, profesor. Sí, profesor, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra consulta? A ver, siempre quise llamar a Marilyn Espejo y Rocío González. ¿Se encuentran en clases? Sí, profesor. Marilyn Espejo ya no está en clases. Sí, profesor. También está. Sí, estoy, profesor. Muy bien, señora Rocío y señora Marilyn. ¿Nuestra delegada ya está en clases o no todavía? Aún no, profesor, me comunicó que tiene problemas de conexión. Ya te ha dado la posta. ¿Recuerdas, Augusto, que el primer día de clases tenemos una regla? Y la regla es de que todos, sin excepción, incluso el docente, deben de colocar en su perfil su foto. Y podemos ver en estas dos de vuestras compañeras, Marilyn y Rocío, no están cumpliendo con el acuerdo que hemos tomado en clases. Por consiguiente, por hoy día le vamos a bajar 2 puntos a cada uno de ellas, ¿no? Y si persisten en ello, pues obviamente que estando en un estado de derecho debemos de hacer cumplir las normas. Ok, Marilyn y Rocío. Sí, profesor. Ok. Ustedes deben de tener un celular. Tómense una foto, les pido, por favor, y pónganlo en el perfil de vuestro correo institucional. Rocío ya no dice nada, ¿no? Sí, está bien, profesor. Ok. A ver, vamos a ver ahora, de acuerdo a algunos formatos que incluso han sido ya actualizados, ¿no? La vinculación de la brecha, la formulación y evaluación y la brecha de infraestructura, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos que se tomen en consideración de acuerdo a Invierte, ¿no? Y nos dicen en el formato 5A y 7A se requiere que la unidad formuladora identifique y registre el alineamiento y contribución del proyecto al indicador de brecha de infraestructura y acceso a servicios que se registren en el PMI. Entonces, ¿qué nos está diciendo? A ver, leemos también el siguiente párrafo. Dice, en algunos casos la unidad de medida de la brecha del PMI es la misma que la de brecha oferta-demanda del proyecto. Por lo tanto, el valor obtenido en la brecha del proyecto será registrado como contribución al cierre de brecha. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una cadena funcional. Esta cadena funcional, ¿no es cierto?, es una cadena funcional presupuestaria, ¿ya? Que ordena el gasto público, ¿no? Si nosotros ingresamos, por ejemplo, a consulta amigable del MEF, podemos entrar por función, división funcional y grupo funcional y vamos a tener, ¿no es cierto?, nuestro proyecto. Luego, ¿no es cierto?, el sector correspondiente, a qué sector corresponde. Luego, qué tipo de bien y o servicio se está generando. Y aquí decimos que es el servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales. Suministro eléctrico domiciliario, ¿no? Tengamos en cuenta esto. Tipología, suministro de eléctrico en zonas rurales, ¿ya? Es la tipología que se tiene dentro de este proyecto. Entonces, aquí nosotros podemos ver desde el punto de vista de cuántas viviendas, ¿no es cierto?, son atendidas con este suministro eléctrico, obviamente en las zonas rurales, ¿no? Entonces, a partir de un análisis de mercado,
¿no es cierto?, nosotros podemos determinar esa brecha, ¿no? El estudio de mercado, pues, es ir a visitar a los consumidores o demandantes de suministro eléctrico, de energía eléctrica, ¿no? Investigarlos, analizarlos y cuántos, ¿no es cierto?, cuentan con este suministro, y en base a ello nosotros vamos a determinar la brecha, ¿no? Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista de la unidad de medida, ¿no? Decimos, ¿no? Unidad de medida de la brecha oferta-demanda del proyecto va a estar como indicador viviendas atendidas por año, y la cantidad es de 8.959. ¿Qué nos dice? Indicador de brecha del PMI, ¿no? A partir de un diagnóstico de brechas. ¿Qué nos dice? Porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio eléctrico. Si nos damos cuenta, ¿no es cierto?, este es el indicador del proyecto y este es el indicador del PMI. ¿Y qué nos dice? Que también tiene, ¿no es cierto?, como indicador de análisis viviendas atendidas por año, al igual, ¿no es cierto?, del estudio de mercado. Y nos dice que ese monto es igual. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el proyecto, ¿no es cierto?, nuestro proyecto de suministro eléctrico está cumpliendo con cerrar la brecha. Si esta es la brecha que se tiene en la zona rural y nosotros vamos a proveer a esta misma cantidad, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Contribuimos al cierre de brechas, ¿no? Vemos con los mismos indicadores. Dice, caso ampliación de redes de distribución en la provincia de Cutervo y Jaén, departamento de Cajamarca, ¿no? Nos muestra este ejemplito. Luego hablamos también de este tipo de vinculación, ¿no? El caso, proyecto de servicio de riego en los distritos de Acobamba, Pomacocha y Caja de la provincia de Acobamba, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí, ¿no? Toda esta función presupuestal, ¿sí? El sector agricultura y riego, el bien, servicio de provisión de agua para riego. Se va a hacer un sistema de riego y ese sistema de riego le llamamos infraestructura de riego. ¿Sí? Se va a generar una infraestructura de riego. ¿Qué es lo que vemos aquí dentro del estudio de mercado, ¿no? El estudio de mercado nos permite contar con una brecha entre la oferta y la demanda. ¿Qué nos dice aquí el indicador? Es metros cúbicos por segundo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo estamos midiendo esta infraestructura de riego, ¿no? Entonces estamos midiendo por la cantidad, ¿no es cierto?, que va a soportar esta infraestructura de riego. Entonces, cuando hablamos de agua, y la unidad de medida del agua es metros cúbicos por segundo, litros por segundo, ¿no es cierto? Entonces, este análisis del proyecto está midiendo la infraestructura desde el punto de vista de metros cúbicos por segundo y nos dice que la cantidad es 1.500. ¿Y cuál es el indicador de brecha que tiene el PMI? Dice porcentaje de superficie agrícola sin riego. ¿Y qué nos dice? Que esto se mide en base a hectáreas. Y estas hectáreas, ¿no es cierto?, es de 4.105. Miren, aquí nosotros no podemos determinar si estamos cerrando brechas o no. O si queremos ver en cuánto va a cerrar, tendríamos que ver estos metros cúbicos por segundo, que es 1.500, a cuántas hectáreas, ¿no es cierto?, va a afectar o favorecer. Y esto me va a permitir ¿qué? Esto me va a permitir recién ver, ¿no es cierto?, nuestro proyecto en cuánto contribuye en cerrar brechas. Entonces, cuando nosotros determinamos un proyecto, siempre hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, cuál es el indicador de brecha que se está determinando en el PMI.
¿no? Solo para hacer un análisis. Obviamente que a partir de una regla de 3 simple yo podría determinar, pero la idea sería, ¿no es cierto?, que estos indicadores de brecha de nuestro proyecto tengan la misma unidad de medida. Aquí también tenemos otro ejemplo, ¿no? Caso proyecto mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa número 86-260 del caserío de Colca, del distrito de Cajacay, provincia de Bolognesi, departamento de Ancash, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? ¿No? Su cadena funcional, sector, bien. Aquí estamos hablando del servicio de educación primaria, ¿no es cierto? Su tipología, educación o servicio educativo. Estudio de mercado, alumnos por año, ¿no? Alumnos por año. ¿Cuál es el indicador de brecha? Nos dice porcentaje de locales educativos con educación primaria, ¿no es cierto?, con capacidad instalada inadecuada. Local educativo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo dentro del indicador de brecha? Que faltan locales educativos para generar el servicio también educativo, ¿no es cierto?, a la población. ¿Sí? A la población. Entonces, esto está generando de que la población no asista. Pero estamos viendo que el proyecto está viendo desde un punto de vista su dimensionamiento y su análisis de brecha, que viene a ser alumnos por año, y el PMI, ¿no es cierto?, dado desde otro punto de vista. ¿Qué nos dice aquí? Que nosotros vayamos a tener cuidado en la determinación de los indicadores de brecha en el PMI. Porque si nosotros tenemos en nuestro proyecto otros indicadores de brecha, ¿no es cierto?, vamos a ver que no están contribuyendo al cierre de brechas. Pues vamos a tener que estar haciendo un análisis, ¿no es cierto?, de relacionar nuestro indicador de brecha del proyecto con el indicador de brecha del PMI, ¿ya? O en el PMI, ¿no es cierto?, en el PMI, determinar adecuados indicadores de brecha que realmente, ¿no es cierto?, determine cuál es la brecha en sí. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en este caso, ¿sí?, cuando nosotros hablamos en este caso particular, una institución o un local educativo no soluciona los problemas de educación pues dentro de los espacios territoriales. No determino. ¿Por qué? Porque no solamente es el local educativo el que brinda el servicio educativo, ¿no? Hay un conjunto de factores que intervienen para la determinación, ¿no es cierto?, del servicio educativo, el caso nuestro, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, en el caso de nuestra universidad actualmente, no necesitamos de una infraestructura educativa llamada infraestructura universitaria para recibir las clases educativas, ¿no? Necesitamos otros recursos, necesitamos como una laptop, una tablet, una PC, un celular, ¿no es cierto?, en donde nosotros podamos recibir las clases, ¿no? Entonces, aquí podemos decir o podemos analizar si el indicador de brecha identificado en el PMI es el correcto o no. ¿Ya? Aquí vamos a hablar ahora de un esquema del proceso de programación multianual, ¿no? Que este proceso continúa, obviamente. ¿Qué nos dice? Para la formulación de los PMIs de los años siguientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Entonces, por ejemplo, yo quiero formular el PMI del año 2022, 2024, ¿no? Quiero formular ese PMI. Entonces, la directiva, ¿qué nos dice para que se pueda formular este PMI? ¿No? Se hace un balance de la cartera de inversiones, ¿no es cierto?, del PMI anterior.
¿sí? Del PMI anterior. Por ejemplo, si yo quiero hacer el PMI 2022-2024, entonces tendré que hacer un análisis de todos los proyectos que se han ejecutado del PMI del 2021 al 2023, ¿no? Entonces se hace un análisis. Luego se hace el avance en el ciclo de las inversiones. Hemos estado viendo en estos meses, incluso el año anterior, ¿no? que los procesos inflacionarios en nuestro país, bueno, están generando ciertos problemas, generalmente y básicamente, pues nosotros lo entendemos desde ese punto de vista, ¿no? En el nivel de precios. Y estos niveles de precios, ¿no es cierto?, ha podido generar cierto tipo de dificultades o problemas. ¿En qué? En los presupuestos de los proyectos. Y esto ha generado un retraso en las inversiones, ¿sí? Y en el cumplimiento de las metas. Entonces se tiene que hacer pues un avance en el ciclo de las inversiones. ¿Cómo va el avance? ¿No? Dentro del análisis que se va a hacer. Luego decimos análisis de las inversiones no previstas, aquellas que no están, ¿no es cierto? Se han incorporado algunas o no se han incorporado, entonces ver hacer ese análisis, ¿no? Capacidad de ejecución, cuál es el porcentaje de ejecución que se tiene pues, de los proyectos, asignación de recursos a otros proyectos genéricos, ¿no es cierto? Tiempo de ejecución, asignación de recursos e inventarios y cierre de brechas efectivo, ¿no? Cuánto se ha cerrado realmente las brechas con los proyectos, ¿no? Primero se hace un balance. Después de hacer el balance, ¿no? Se empieza a construir los indicadores de brecha, ¿no? Entonces vamos a tener aquí obtención de indicadores de brecha, agrupación por sectores, ordenamiento en relación a la pirámide, obviamente a la pirámide de Maslow, ¿no? Que se tome en consideración, ¿no es cierto?, cuáles son la prioridad de necesidades, ¿no? Entonces, estos indicadores de brecha tienen pues un sustento también desde el punto de vista de la teoría económica, ¿no? La teoría de Maslow nos puede determinar, ¿no?, los niveles que tiene las necesidades. Una vez construidos los indicadores de brecha, pasamos a ¿qué? A hacer el diagnóstico de esas brechas ya identificadas, ¿no? Entonces ahí hacemos un trabajo de complementariedad, sinergias, desagregación, importancia con relación a otras brechas, potencial económico y vocación productiva. Hacemos un estudio pues, de las brechas, ¿no? En cada uno de los municipios, del gobierno regional o de los sectores, ¿no? Se empieza a diagnosticar. Después de hacer el diagnóstico de brechas, de hacer los estudios, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener que identificar ciertos criterios de priorización. Ya existen algunos criterios, ¿no es cierto?, pero también como el país es tan amplio y el país tiene cierto tipo de características muy distintas, ¿no es cierto?, entonces también hay cierto tipo de criterios de priorización específicas, ¿no? Entonces habrá criterios de priorización sectoriales, territoriales, ¿no es cierto?, a partir de una ruta estratégica que se encuentra en el plan estratégico institucional. Una vez ya, ¿no es cierto?, contados pues el criterio de priorización, nosotros vamos a tener que construir la cartera de inversiones, ¿sí? Empezamos a construir la cartera de inversiones. Y como la formulación de los programas multianuales, como su nombre indica, multianuales, ¿no es cierto?, construimos nuestra cartera de inversión inicial y luego esta cartera de inversiones lo tenemos que proyectar de acuerdo al horizonte temporal. Entonces empezamos a generar las carteras de inversiones, ¿sí? Las carteras de inversiones y nuevamente el ciclo, ¿no? El ciclo. Entonces, tenemos una cartera de inversiones, ¿no es cierto? Hemos dicho de 1, 2 y 3 años. Cartera de inversiones multianual,
Hacemos el primer año, construimos el segundo y construimos el tercer año. ¿Qué proyectos vamos a ejecutar el año 1, el año 2 y el año 3? ¿No es cierto? Y luego nuevamente pasa el ciclo, pues, ¿no? Tenemos una cartera de inversiones del año anterior y nuevamente tienen que pasar por este mismo proceso, ¿no? Entonces, ese es un esquema del proceso de programación multianual de inversiones, ¿no? O sea, esta lámina nos muestra todo el proceso de la programación multianual de inversiones, ¿no? Entonces, hacemos un análisis de las carteras de inversiones, determinamos los indicadores de brecha, realizamos los indicadores, el diagnóstico de esos indicadores de brecha, ¿no es cierto? Generamos, identificamos los criterios de priorización y construimos nuestra cartera de inversiones multianual. Y nuevamente pasa el criterio. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Profesor. Profesor, disculpe. Juberly, te escuchamos. Profesor, solo creo que me estoy confundiendo, pero solo para confirmar lo que estoy pensando, la cartera de inversiones es un conjunto de proyectos que están de acuerdo o que van de acuerdo a los objetivos bueno, los objetivos que van de acuerdo a los intereses de las localidades o las regiones, ¿verdad? Ok. A ver, entonces recordemos la primera diapositiva de la clase de hoy día. Y en la primera diapositiva de la clase de hoy día yo decía pues que hay un sistema nacional de planificación. Y en ese sistema nacional de planificación nosotros, ¿no es cierto?, las instituciones públicas determinan un PEI, un plan estratégico institucional. Y dentro de ese plan estratégico institucional nosotros tenemos objetivos estratégicos y acciones estratégicas. ¿Y cómo construimos? Vamos a suponer un gobierno local. ¿Cómo construimos esos objetivos estratégicos locales? En base al objetivo estratégico sectorial, ¿sí? O en base, ¿no es cierto?, al plan de desarrollo regional, pero más desde el punto de vista sectorial. Entonces, los objetivos y las acciones estratégicas de los gobiernos regionales estarán en relación, ¿no es cierto?, a los lineamientos de política y a los objetivos que tienen los sectores. Los alineamos ahí. ¿Ya? Los vamos a alinear ahí. Entonces, si están alineados ahí los objetivos, ¿quién determina las brechas, ¿no es cierto?, que tiene nuestro país, cada uno de los sectores? Entonces, el sector transporte te va a decir, pues, en el país existe un déficit de carreteras asfaltadas o de carreteras, ¿no es cierto?, por mantener, o de carreteras, ¿no es cierto?, o de carreteras en general. Entonces te dirá, pues, haz un diagnóstico de brecha en base a carreteras. ¿Cómo va en tu región? ¿Realmente falta carreteras? ¿Realmente falta afirmar carreteras? ¿No? Entonces ahí nos ponemos, pues, ¿no es cierto?, un interrogante, que más o menos sería aquí, ¿no? Entonces, el sector, ¿no es cierto?, te va a dar una relación de brechas y te va a decir, estas brechas, ¿no es cierto?, se debe de priorizar. Estas brechas que el Estado peruano tiene se deben de cerrar. Hay una gran importancia, ¿no? Cada uno de los sectores te va a decir. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer como gobierno? Hacer un diagnóstico de esas brechas. ¿Sí? Hacer un diagnóstico de esas brechas. Entonces dirás, pues, en mi región, ¿no es cierto?, no tenemos esas brechas. Entonces vamos buscando, ¿no? Entonces, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4.
¿no? Vamos a suponer. Entonces, por ejemplo, en los distritos de Miraflores, en el distrito de San Isidro, o aquí, ¿no? En el mismo distrito de Huancha, ¿qué podemos hablar del sector agrario si no hay zonas rurales? ¿Sí? Pero si hay empresas agroindustriales, ¿no? En Huancha tenemos toda la zona del parque industrial, ¿no es cierto? Que hay algunas empresas agroindustriales. Entonces, ¿no? Vamos a suponer que la prioridad uno es apoyo al productor agrario, ¿no? Entonces, dentro de la brecha podría ser, ¿no? El 90, el 80% de productores agropecuarios, ¿no? Inadecuadamente capacitados. ¿Ya? Entonces, luego hablamos desde el punto de vista de la infraestructura de riego, ¿no? Luego hablamos desde un punto de vista de, a ver, ¿qué ponemos en agricultura? Hemos visto capacitación, infraestructura, ¿no? Servicios complementarios al sector agrario, o sea, cadenas productivas. ¿Sí? Cadenas productivas. Y en cuarto nivel, vamos a suponer las industrias o las empresas agroindustriales. Entonces, empresas agroindustriales, ¿no? Que le podemos poner escaso eslabonamiento con el 80% de las empresas, ¿no es cierto?, no se vinculan con los productores agropecuarios, vamos a suponer, ¿no? Que es esa brecha, pero ya en cuarto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Estado, no? Cerremos los prioritarios, ¿no? Por ejemplo, en Huancha no se tendrá pues, porque no hay productores agrarios. Si no hay productores agrarios, ¿no es cierto?, tampoco podemos generar cierto tipo de infraestructura agrícola o agropecuaria, ¿no? Si no hay productores agrícolas, entonces no se puede eslabonar o no se puede, ¿no es cierto?, hacer un estudio de la cadena productiva. Pero sí existen, ¿no es cierto?, empresas agroindustriales. Entonces, el Estado, en este caso el gobierno local, ¿no es cierto?, hablando de Huancha, Miraflores, San Isidro, tendrán que generar cierto tipo de estudios y de dinero para cierto tipo de proyectos, pero ya, mira, ¿no es cierto?, no en lo prioritario como un lineamiento de política gubernamental. Pero si hablamos de otros sectores donde sí hay productores agropecuarios, entonces las prioridades vendrían a ser, pues, aquí, ¿no es cierto?, en el primero. Entonces, cuando nosotros construimos nuestros indicadores de brecha, obviamente que estos indicadores, de brecha están construidos por los sectores. Los gobiernos locales, regionales tienen que hacer un diagnóstico de brecha para determinar cuánto es esa brecha, ¿no es cierto? De ahí los criterios de priorización y la cartera de inversiones. ¿Qué es una cartera de inversiones? Toda cartera de inversiones es aquella donde se registran, ¿no es cierto?, los proyectos y los no proyectos. Hemos dicho que un proyecto, ¿no es cierto?, viene a ser aquel que cumple el ciclo de las inversiones, ¿no? PMI, formulación, evaluación, ejecución y funcionamiento. A ello le llamamos proyecto. ¿Y a qué le llamamos no proyecto? Pero sí viene a ser una inversión. Las inversiones de optimización o ampliación, rehabilitación y reposición, ¿no es cierto?, que vendrían a ser los IOR. En una cartera de inversiones, entonces voy a tener inversiones por proyecto, ¿no es cierto?, e inversiones que no son proyectos. ¿Entendido? No sé si quedó claro, Duberly. Sí, pero ahora sí quedó clarísimo. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra consulta? Ninguna. Augusto, te escuchamos. Profesor, ¿se podría considerar que el balance de la cartera de inversiones es como una especie de evaluación de la cartera de inversiones que se realizó?
No te entendí la primera parte de tu pregunta, por favor. ¿Se podría decir que el balance de la cartera de inversiones es como un proceso de evaluación de la cartera de inversiones anterior? Claro, tiene ese sentido, ¿no? Ese balance de ver, cuando yo digo que es un análisis, ¿no? Ver y constatar, pues, si tus proyectos cumplieron o no cumplieron, ¿no? Vamos a ver que te han asignado presupuesto y no has hecho nada, ¿no? Entonces se tiene que analizar, ¿por qué no hiciste nada? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces se hace todo un análisis, ¿no? Se hace todo un análisis de ello, ¿no? Y también dentro de tu cartera de inversiones, como decía, hay algunos proyectos que no estaban previstos, que no estaban en tu cartera de inversiones, se han incorporado. ¿Por qué? ¿No? Entonces ahí se puede decir, ¿no? Porque hubo mayores presupuestos pues asignados por el gobierno nacional en base a los bonos, ¿sí? O en base a los premios, ¿no? Se hace todo un análisis, pues. Entonces, el balance de la cartera de inversiones del año anterior significa ello, ¿no? Significa ello. Y en base a ello nuevamente, ¿no? Incluso también dentro de la cartera de inversiones, ¿en qué ha contribuido o cuál es la contribución al cierre de brechas? ¿Ya? Que también viene desde ese punto de vista. Augusto, no sé si quedó claro. Claro, profesor. Ok. ¿Alguna otra consulta? Por el momento creo que no. Continuamos entonces. Aquí está el proceso, ¿no es cierto? Que ya lo hemos visto, pero aquí hay los 7 pasos a seguir, ¿no? Primero, como hemos visto, el balance de la programación multianual de inversiones del año anterior, elaboración y aprobación de indicadores de brecha, elaboración y publicación del diagnóstico de brechas, elaboración y aprobación de criterios de priorización, elaboración de la cartera de inversiones del PMI, ¿no es cierto?, aprobación del PMI multianual y presentación a la Dirección General de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, elaboración y publicación del PMI del Estado, ¿no es cierto?, del periodo correspondiente. Entonces, estos son los procedimientos que se debe de hacer, como dice etapas incluso ahí, para la programación multianual de inversiones. El desarrollo que se debe de realizar, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a ver cómo funciona, ¿no es cierto?, estas etapas de la fase de programación multianual de inversiones. Como decía, primero se elabora y se aprueba los indicadores de brecha, como hemos visto ya en el otro, ¿no? Luego la elaboración y publicación de el diagnóstico de brechas, elaboración y aprobación de los criterios de priorización, elaboración de la cartera de inversiones del PMI, aprobación del PMI, presentación a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, ¿no es cierto?, y elaboración y publicación del PMI del Estado, ¿no? Que esas son las etapas de las fases de programación multianual. En la primera, en la elaboración y aprobación de los indicadores de brecha, dice, ¿no? Los indicadores de brecha son las expresiones cuantitativas de las brechas de infraestructura o acceso a servicios, los cuales se elaboran a partir de una variable o conjunto de variables interrelacionadas entre sí, que permiten su medición para un determinado momento o periodo de tiempo. La OPMI del sector conceptualiza, define y actualiza los indicadores, ¿ya? La OPMI del sector. Entonces, cuando hablamos de OPMI del sector, ¿de quién estamos hablando? Todos calladitos. Luis Ubaldo Miranda. Luis Ubaldo Miranda. No está. Augusto. Profesor, estamos hablando de los ministerios. No. Te decía, menos un punto a Luis Ubaldo porque no está en clases. Okay. Ya respondiste, pues, ¿no? Ya respondiste. Sí, obviamente los sectores vienen a ser los ministerios, ¿no? Entonces,
las OPMIs de los ministerios conceptualizan, definen y actualizan los indicadores de brecha. ¿Ya? La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones realiza la validación metodológica a partir de un formato del indicador de brecha. ¿Ya? El órgano resolutivo, ¿no es cierto?, aprueba los indicadores mediante, obviamente, una resolución o acto correspondiente. ¿Ya? Luego nos dice la OPMI del sector también estima y actualiza los valores numéricos de los indicadores de brecha. Obviamente que esta OPMI del sector tiene que ser muy participativa, pues, ¿no? Basado en los resultados que ya se vienen desarrollando o se vienen generando de los proyectos que ya vienen dándose, pues, ¿no? Entonces, un indicador de brecha significa, ¿no es cierto?, que si muchas o algunos gobiernos locales, regionales, ¿no es cierto?, incluso el mismo sector, están realizando proyectos, se supone que estos proyectos tienen que contribuir a cerrar esas brechas. ¿Y cuál es su contribución? Entonces, cada proyecto nos dirá la contribución al cierre de brechas. Luego nos dice, el sector publica los indicadores, ¿no es cierto?, en su portal institucional. La OPMI del gobierno regional y gobiernos locales toman como insumo para el PMI los valores de los indicadores de brecha, ¿no? Entonces, nosotros tenemos indicadores de brecha generadas por el sector. Estas nos van a permitir, ¿no es cierto?, desarrollar en el contexto, obviamente, de los proyectos, ¿no es cierto?, en el contexto de cada una de las necesidades que tiene la población, cuantificarlas, determinarlas, ¿no? Entonces, hemos visto de cómo se elabora, ¿no es cierto?, y se aprueban los indicadores de brecha. Pasamos al segundo. Primero todavía. Cuando hablamos de elaboración y aprobación de los indicadores de brecha, entonces, estos indicadores de brecha tienen que verse, tienen que analizarse, pues, ¿en qué? ¿Y cómo determinamos estos indicadores de brecha? ¿Qué es lo que dice, ¿no es cierto?, Invierte. Entonces, ¿cuál es el tipo de indicador de brecha? Lo vamos a determinar en base a calidad y cobertura. Entonces, los indicadores de brecha se determinan en base a calidad y cobertura. Calidad nos dice que permite medir la brecha de infraestructura mediante la capacidad operativa inadecuada. Entonces, cuando nosotros veamos indicadores de brecha de calidad, entonces hablamos desde el punto de vista de infraestructura, ¿no? O cuando hablamos de indicadores de brecha de cobertura, dice, permite medir la brecha del acceso a los servicios públicos respecto a la demanda, ¿no? Entonces, hablamos desde el punto de vista del acceso, pues, de la población que requiere ese tipo de servicios, ¿cuál es? Si están accediendo o no están accediendo. Entonces, los indicadores de brecha que se determinan para la construcción, ¿no es cierto?, de los indicadores de brecha es en dos tipos, calidad y cobertura. La calidad referida a la infraestructura y la cobertura referida a el acceso a los servicios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito para diferenciar entre un indicador de brecha llamado cobertura y calidad. En cobertura nos dice, ¿no?, porcentaje de superficie agrícola sin riego, ¿no? Entonces, existe una proporción de la superficie agrícola que no tiene, ¿no es cierto?, riego. Entonces, a esa le vamos a llamar un indicador de brecha de cobertura.
¿no? ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, la demanda, en este caso que vendrían a ser los espacios territoriales agrícolas, requieren también de agua, pues. Y como requieren de agua, ¿no es cierto?, no se les brinda el agua. Entonces, lo que estamos viendo aquí va desde un punto de vista de cobertura. Luego tenemos, ¿no es cierto?, un indicador de brecha de calidad, dice porcentaje de sistemas de riego en mal estado. Y un sistema de riego que viene a ser infraestructura. ¿Sí? Viene a ser infraestructura. Y nos dice que esta infraestructura está en mal estado. Entonces también viene a ser un indicador de brecha de calidad. ¿Alguna pregunta, por favor? Profesor. Sí, te escuchamos. Profesor, ¿solo existen dos tipos de indicadores, de calidad y cobertura? Sí, exacto. Solo dos. Solo dos. Ok, profesor. Sí. Invierte nos dice que solo existen dos indicadores de brecha. Uno que va desde el punto de vista de la infraestructura, ¿no es cierto?, para medir la calidad del servicio. Y otra si logra cubrir toda o no. Entonces hablamos desde el punto de vista del acceso. Entonces existen estos dos indicadores de brecha. ¿Alguna otra consulta? Continuamos entonces. Elaboración y publicación del diagnóstico de brecha. El diagnóstico de brecha, dice, es el análisis que se realiza para determinar la situación de las brechas de infraestructura o acceso a servicios en un determinado ámbito geográfico. ¿Ya? Entonces, la OPMI de cada sector, gobierno regional y gobierno local, elabora su diagnóstico de brecha. ¿En base a qué se elabora este diagnóstico de brecha? En base a los indicadores de brecha. ¿Ya? Los sectores, ¿no es cierto? En los sectores donde dice el indicador de brecha comprende el ámbito de su responsabilidad funcional. ¿Cuál será su responsabilidad funcional? Obviamente, todo el sector, pues, ¿no es cierto? Todo el sector. ¿Y dónde está todo el sector? A nivel nacional. Luego, los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Dice, el diagnóstico de brecha se efectúa dentro del ámbito de competencia y circunscripción territorial. ¿No? Ahí vamos a tener estos indicadores, el diagnóstico de brecha. En base a los indicadores de brecha, entonces un gobierno local, distrital, tendrá que hacer su diagnóstico de brecha en su distrito. ¿Sí? Y de acuerdo a sus competencias, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer el mal ejemplo que tenemos en la ciudad, es mi percepción, ¿no? Cada gobierno, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, a la ley orgánica de gobiernos regionales, a la ley orgánica de municipalidades, ahí nos van a dar, pues, cuáles son las competencias de cada uno de estos gobiernos y cuáles son las funciones generales y específicas. Una vez que yo tengo todo ese contexto y lo tengo bien claro, entonces voy a poder, ¿no es cierto?, hacer mi diagnóstico de brechas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no?, vamos a suponer la Municipalidad Distrital de Huancha o la Municipalidad Distrital de San Sebastián o cualquier municipalidad distrital, ¿no es cierto?, correspondiente. Y hace un diagnóstico de brechas de los hospitales, ¿no? Recuerden que la vez pasada hemos ingresado, ¿no es cierto?, a hospitales. Vamos a suponer que hace su diagnóstico de brecha de los hospitales. Entonces, ¿qué va a suceder? Que al momento de construir o desarrollar su diagnóstico de brecha, no está cumpliendo con la ley. ¿Y por qué no está cumpliendo con la ley? Porque la ley orgánica de municipalidades nos dice que los gobiernos locales y distritales
¿tendrán como función la salud? Sí, tienen como función salud. Entonces, profe, si tienen como función la salud, entonces, ¿por qué un municipio distrital no podría ser un hospital? Porque no es una función específica. ¿Cuál es la función específica, no es cierto, de los municipios distritales? Cuidar, preservar, ¿no es cierto?, la salud de sus ciudadanos dentro de su territorio. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí, no es cierto, la legislación en cuanto se refiere a salud? Que los gobiernos locales, en este caso distritales, su función específica es, ¿no es cierto?, la salud preventiva. Entonces, si la ley orgánica de gobiernos municipales me dice que la función específica, yo como municipio distrital, es salud preventiva, entonces un hospital ya no me da solo servicios preventivos, no, me da ya servicios especializados, como por ejemplo, ¿no es cierto?, operaciones, como por ejemplo, ¿no es cierto?, partos, como por ejemplo, oftalmología, laboratorios, ¿no es cierto?, que ya vendrían a ser servicios especializados que brindan o los hospitales. En este caso, entonces, los gobiernos locales, distritales, incluso provinciales, no podrían hacer un hospital, pero sí podrían hacer centros o postas de salud, porque de acuerdo a la clasificación del sector salud, las postas y los centros de salud, ¿no es cierto?, brindan servicios preventivos, ¿no? Entonces, cuando nos dice que los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no es cierto?, su diagnóstico de brecha lo tienen que realizar dentro del ámbito de su competencia y circunscripción territorial, significa competencia, la ley orgánica de gobiernos municipales, circunscripción territorial, mi ámbito territorial, donde yo me encuentro. O sea, también el Estado te dice, o sea, tú no podrías hacer un diagnóstico de brecha si tú eres de San Sebastián, ¿no es cierto?, perteneces a San Sebastián y tienes la municipalidad de San Sebastián, ¿no es cierto?, como órgano público, y los funcionarios de la municipalidad de San Sebastián pues no podrían hacer un diagnóstico de brechas de Huacha, Cusco o San Jerónimo. No podrían hacer, porque no es su jurisdicción territorial. Y si los hace, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley, van a ser sancionados. ¿Sí? Van a ser sancionados. Y luego también nos dice que la OPMI publica el diagnóstico de brecha en su portal institucional. ¿Quedó claro, señores? Señores, no se encuentran en clases. Sí, profesor, quedó claro. Ah, ya, ok. Pasamos. Elaboración y aprobación de los criterios de priorización. ¿No? Dice, los criterios de priorización tienen por objetivo establecer la prioridad de cada inversión que conforma la cartera de inversiones del PMI, los cuales se elaboran sobre la base del diagnóstico de brechas y los objetivos a alcanzar respecto al cierre de brechas, ¿no? Sectores elaboran criterios de priorización sectorial. Leonilda, ¿nos quieres decir algo? Sí, quería preguntar acerca de quién, en este caso, quién haría el diagnóstico de brechas si hay un caso acá en el distrito de San Sebastián y San Jerónimo, la calle que comparten no está asfaltada y hay bastantes problemas, por ejemplo, cuando hay lluvia,
la tierra se va donde malogra la pista, ¿no? Bueno, la parte que está asfaltada. En ese caso, ¿quién haría el diagnóstico de brechas? A ver, Leonilda nos habla de un caso real, ¿no? Y no me estoy ubicando en la avenida. ¿Cómo se llama esa avenida? Es la vía de evitamiento. La vía de evitamiento. Ya, la vía de evitamiento. Ya. Vamos a hacer un ejemplo de similitud, ¿ya? La Avenida de la Cultura. ¿Sí? Vemos que la Avenida de la Cultura comparten dos distritos, Huanchac y Cusco. La mitad de la Avenida de la Cultura le pertenece a Huanchac y la otra mitad, ¿no es cierto?, a Cusco. Entonces, esta vía, ¿no es cierto?, ya no está catalogada como vecinal, sino ya está catalogada como provincial. En este caso, ¿no es cierto?, quien tendría que desarrollar su diagnóstico de brechas y considerarlo vendría a ser el municipio provincial, porque es su función, ¿sí? Su función. La vía de evitamiento incluso es una, ¿qué les digo, no? Es un proyecto regional y también ya vendría a ser responsabilidad. Yo creo que es regional ya porque es una vía departamental. En este caso, si hablamos de la vía de evitamiento, entonces el diagnóstico de brechas tendría que hacer, pues, ¿no? Los gobiernos regionales, porque esta vía está catalogada como vía departamental. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que en carreteras creo que es claro, ¿no? Porque está clasificado el tipo de carretera y cuál es el tipo de carretera de acuerdo al reglamento de carreteras que se tiene en nuestro país. Entonces, quien tiene la función va a ser, pues, si es una vía nacional, Provías o el Ministerio de Transporte. Si es una vía departamental, el gobierno regional. Si es una vía provincial, los municipios provinciales. Si es una vía vecinal, ¿no es cierto?, los municipios distritales. Entonces, se está, ¿no es cierto?, determinando en base a la Ley Orgánica de Municipalidades y Gobiernos Regionales quién es el responsable, a quién le corresponde. ¿Sí? A quién le corresponde. Y en base a ello, ¿no es cierto?, determinamos nuestro diagnóstico de brechas. No sé si quedó claro, Leonilda. Sí, profesor. Ok. ¿Alguna consulta adicional? Ok, estuvimos en elaboración y aprobación de los criterios de priorización. Y decía, ¿no?, que estos criterios de priorización tienen por objetivo establecer las prioridades de cada inversión que conforma la cartera de inversiones del PMI, los cuales se elaboran sobre la base de diagnóstico de brechas y los objetivos a alcanzar respecto al cierre de brechas, ¿no? La idea, pues, ¿no?, es de que yo voy a priorizar proyectos de acuerdo a mis brechas, pues, cuáles son las brechas que tiene, ¿no es cierto?, mi espacio territorial. Entonces, dentro de ello decimos, los sectores elaboran los criterios de priorización sectoriales, obviamente porque le corresponde, pues, ¿no? Hay cierto tipo de criterios de priorización sectoriales que serán los encargados de elaborar. Y aquí decimos, los criterios de priorización están alineados al cierre de brechas, TIMBIER, TP y el planeamiento estratégico, ¿no es cierto?, vuelvo a repetir, y el planeamiento estratégico del Sistema Nacional de Planificación, ¿no? Entonces, aquí hay una relación, ¿no es cierto?, intersistémica también, cuando se determinan los criterios de priorización. Decía, pues, ¿no?, para priorizar cierto tipo de proyectos yo tengo que ver cuáles son los objetivos. Entonces, cómo se están alineando los objetivos míos con los objetivos sectoriales, pues, ¿no? Luego dice, los criterios de priorización son validados por la Dirección General, ¿no es cierto?, de Programación Multianual en coordinación con ese plan.
¿no? Entonces, estos criterios de priorización, pues, interviene el CEPLAN para, ¿no es cierto?, validarlos. ¿Por qué? Porque están relacionados a los objetivos que tiene el proyecto. Dice, los criterios de priorización son aprobados anualmente de corresponder y se publican. Obviamente, que esto también ya lo hemos visto anteriormente, se basa desde el punto de vista, pues, ¿no?, de que la dinamicidad y la ejecución de proyectos hace, pues, ¿no?, de que estos ya tengan, ¿no es cierto?, ya tengan cierto tipo de, ¿qué les digo?, ¿no?, de contribución al cierre de brechas, ¿no? Entonces, si han contribuido, significa que las brechas ya no son, pues, tan grandes, le voy a llamar así, que antes de que se haya construido, pues, ¿no? O sea, perdón, se haya considerado un proyecto. Luego decimos, ¿no?, los criterios de priorización se aplican para las transferencias de los gobiernos nacionales a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Existe dentro de la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no es cierto?, transferencia de fondos. Un gobierno local podría transferir presupuestos al gobierno regional, ¿sí? O un gobierno regional podría transferir presupuesto a las municipalidades también, ¿no? O los gobiernos nacionales, que estoy hablando, el gobierno nacional puede transferir presupuesto a los gobiernos regionales y gobiernos locales, sí, que usualmente se hace, pues, ¿no es cierto? Que usualmente se hace. ¿Y por qué? Porque a veces cierto tipo de competencias, ¿no es cierto?, en donde se debe de invertir, lo tiene, pues, los gobiernos distritales, provinciales o regionales. ¿Y esto qué genera, no es cierto? Y esto genera de que los gobiernos nacionales no lo puedan ejecutar porque no está dentro de su competencia. Y para eso transfieren presupuestos, ¿no? ¿Qué más nos dice? Los gobiernos regionales y gobiernos locales proponen criterios de priorización y el cual consiste en la priorización de las funciones de su competencia. No pueden irse más allá, pues, ¿no? Al momento de proponer cierto tipo de criterios de priorización, no pueden ir, ¿no es cierto?, a generar este tipo de criterios de priorización donde aquellos criterios tengan que ver con las competencias de los sectores, ¿no? Dice, ¿no? Los criterios de priorización de los gobiernos regionales y locales son aprobados y publicados por la OPMI en su portal institucional. Eso debería de darse, ¿no? Y que nosotros cuando entramos a transparencia en cada uno de los portales de los gobiernos regionales o locales, en algunos casos está, pero en muchos no hay. ¿Alguna pregunta? Elaboración de la cartera de inversiones, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la elaboración de la cartera de inversiones, como ya hemos visto, ¿no es cierto?, esta cartera de inversiones, dice, tiene como objetivo, la selección de las inversiones a ser financiadas total o parcialmente con fondos públicos necesarios para alcanzar las metas de producto establecidos en el logro de los objetivos priorizados y los indicadores de resultados respecto al cierre de brechas. ¿Ya? Y aquí tenemos consideraciones, ¿no? Capacidad de gasto de capital para la ejecución de las inversiones y gasto corriente para la operación y mantenimiento, considerar compromisos asumidos por las asociaciones públicos privados y las obras por impuesto, ¿no? Los proyectos que se financian con endeudamiento requieren de conformidad de la Dirección General de Tesoro Público. Los proyectos financiados por más de una entidad se programan en la cartera de inversiones del PMI según lo hayan acordado, ¿ya? Entonces, va a depender, ¿no?, de dónde, en qué cartera de inversiones va a estar un proyecto, pues, ¿no? Si va a haber transferencia de fondos o no va a haber transferencia de fondos, ¿no? Entonces, una cartera de inversiones es aquella donde nosotros vamos a consignar todas las inversiones que va a realizar el gobierno local, ¿no es cierto? Puede ser distrital o provincial, o el gobierno regional, ¿no?
Entonces, vamos a tener los proyectos y los IOR. ¿Ya? Luego, ¿no? Luego, dentro de la elaboración de la cartera de inversiones, dice consideraciones para la elaboración de la cartera de inversiones. Las inversiones que se financian mediante transferencia del sector a los gobiernos regionales y locales o empresas del FONAFE, ¿no?, se registran en la cartera hasta su culminación. Tengamos en cuenta esto, por favor. ¿Ya? Dice, las inversiones que se financian mediante fondos u otras entidades del gobierno nacional deberán ser registradas en el PMI del sector, al que pertenece el fondo o entidad que transfiere dichos fondos. También tomar en consideración para las carteras de inversiones. Dice, la cartera de inversión del gobierno regional y local comprende inversiones de las empresas públicas de su propiedad o bajo la administración, ¿no? Y ahí tenemos que ver el clasificador, pues, institucional. Solo las inversiones de las empresas prestadoras de servicio de saneamiento que se financian total o parcialmente con transferencias de la municipalidad provincial o sector se consideran en la cartera de inversiones de la municipalidad provincial o sector, cuando dichas inversiones no se financien con transferencias. Estas se remiten a la municipalidad provincial o al Ministerio de Vivienda y Construcción, ¿no es cierto?, para su publicación. Entonces va a depender de quién elabore, pues, los proyectos. Consideraciones del registro de ideas de inversión en el PMI, ¿no? Dice, las ideas de inversiones previo al registro de la cartera de inversiones del PMI deben registrarse en el banco de inversión. Todo se debe de registrar, ¿no? Dice, el formato 5A y 5B, ¿no es cierto? Uno para las inversiones que son proyectos, otro para las inversiones, ¿no es cierto?, que no son proyectos, que son los IOR. Con el registro de los referidos formatos se genera un código de idea para el registro de las inversiones en el PMI, ¿no? Entonces todo se registra, por favor. Si no estás registrado en el PMI, si no tienes tu código de PMI, tú no puedes hacer un proyecto, ¿no? A alguien se le ocurre hacer un proyecto y quiere hacer ese proyecto, ¿no es cierto? Vamos a suponer que ahora los alcaldes ya están de salida y al alcalde se le ocurre hacer un proyecto y decir que se tiene que ejecutar este proyecto, ¿no? Elaboran el proyecto y tienen que hacer el proyecto. Ok. Elaboran el proyecto. Al momento de registrar en el banco de las inversiones no van a poder registrar porque no tienen un código de registro en el PMI. ¿Ah? No se puede. No se puede. Dice, las ideas de inversión llamadas IOR para la cartera de inversiones solo se debe incluir registro agregado. Es una ficha, ¿no?, que se realiza. Dice, priorización de la cartera de inversiones del PMI. La PMI, teniendo en cuenta los criterios de priorización aprobados, selecciona y prioriza las inversiones a ser financiadas total o parcialmente con fondos públicos para, ¿no es cierto?, su inclusión en el PMI. Sectores utilizan sus criterios de priorización, los gobiernos regionales y gobiernos locales. La OPMI coordina con el área de planeamiento de la entidad, ¿no?, para ver cuáles son los criterios de priorización, ¿no? Paso 1, por ejemplo, en base a este ranking. Salud, saneamiento, salud, educación, transporte, agricultura. Paso 2, aplica criterios de priorización sectoriales para que otorgue puntaje, ¿no? Y esto va a priorización de la cartera de inversiones. Paso a una aplicación de los criterios de priorización, ¿no? La OPMI, teniendo en cuenta los criterios priorizados, aprobados, selecciona y prioriza las inversiones a ser financiadas total o parcialmente con fondos públicos para su inclusión en el PMI. ¿Qué es lo que incluimos en un PMI? ¿No? Vamos a incluir todas las carteras, ¿no?, donde todos los proyectos, ¿no es cierto?,
que van a ser ejecutados, pues, ¿no? Ahí vamos a considerar, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Un orden de prelación. ¿Cómo, no es cierto? Vamos a incluir nuestros proyectos en el manual de la programación multianual de inversiones. Y esta se va a ordenar, pues, ¿no? Si tiene liquidación o en ejecución o simplemente es una idea de proyecto. Se va a ordenar. Aprobación del PMI, presentación a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Aprobación del PMI. El PMI del sector gobierno regional y gobierno local es aprobado mediante resolución o acto correspondiente del órgano resolutivo. ¿No? Ya hemos dicho que un órgano resolutivo es el ministro, el gobernador o el alcalde. ¿No? Presentación del PMI consistente, revisión del diagnóstico de brechas, criterios de priorización y esto, cartera de inversiones, debería decir ahí, ¿no? En el manual del PMI. Se debe de adjuntar el documento de aprobación del PMI en el manual del PMI, ¿no? Y finalmente, el PMI del Estado, ¿no? Obviamente que incluye a todos los sectores, ¿no? A todas las instituciones donde el Estado, pues, financia, ¿no? Que incluye los PMI sectoriales, regionales y locales y de las empresas del FONAV, incluido es salud, ¿no es cierto? Luego nos dice, el PMI del Estado refleja los criterios de priorización y objetivos respecto al cierre de brechas. La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones consolida el PMI y lo publica en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas. El proceso, ¿no? La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones consolida el PMI y remite cartera de inversiones a la Dirección General de Presupuesto Público, porque tienen que financiar esos proyectos y además, ¿no es cierto?, sirve para la ley de presupuesto. La Dirección General de Presupuesto Público remite a la DGB, a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, las asignaciones de inversiones en el proyecto y la ley de presupuesto anual. La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones evalúa consistencia del PMI y lo actualiza en coordinación con los sectores, gobierno regional y gobierno local, considerando las inversiones con asignaciones en el proyecto y la ley de presupuesto, ¿no? Que ya es la parte operativa, pues, ¿no? Que corresponde a las asignaciones presupuestarias. En el caso de las empresas del FONAFE y de salud, la consistencia se realiza en el presupuesto aprobado para dichas entidades, ¿no? Entonces, este es más o menos el procedimiento que también lo vamos a analizar en estas diapositivas, que también lo mismo que hemos hablado está aquí, ¿no? Aquí es más literatura, aquí es un poco más práctico. ¿Alguna consulta, señores? ¿Alguna consulta? Ninguna. Ok, señores, nos quedamos aquí. Tengo clases a las, ya pues de aquí 3 minutos o 2 minutos. ¿Sí? Nos quedamos y nos vemos el día viernes, ya, ¿no? Hoy es miércoles, tan rápido se fueron los días. Ok, señores. Buenas noches, hasta el viernes. Hasta luego, profesor. Hasta el viernes, profesor. Hasta el viernes, profesor.